perspectivas y la situación a nivel mundial sobre el fenómeno de las drogas, o como se denomina esto en los foros, problema mundial de las drogas, es primero saber si es un problema y si está bien planteado. El primer debate necesario. Segundo, el problema que hay en los foros internacionales es que el debate sobre un tema tan importante está siempre bloqueado por una visión dogmática, por una visión poco crítica y por una visión de corte moralista donde el prohibicionismo, es decir, definir que tales sustancias son ilícitas en cuanto a su producción, circulación, basta para frenar el fenómeno. Esto es una definición histórica que tiene 100 años y que no se ha modificado a pesar de las evidencias contundentes que ha dado que el prohibicionismo, con un peso importante en la represión, porque es inevitable, si tú prohibís, los prohibicionistas decían que la prohibición iba a aumentar el precio de estas mercaderías y por lo tanto impedían la llegada al consumidor. Macana. No ocurrió eso. Lo que ocurrió fue un incremento de la violencia y lo que ocurrió es que el prohibicionismo, con un corte moralista muy importante, sirvió funcionalmente a las políticas y a la geopolítica de poder, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. En América Latina vivimos la época donde Estados Unidos, sobre pretexto de lucha contra el narcotráfico, tenía minado el continente de bases y equipos militares. Brasil mismo tuvo en determinado momento, esto lo reflexionó incluso la Escuela de Guerra, un panorama donde Brasil estaba rodeado de un collar de bases militares norteamericanas, asentadas en Perú, en Bolivia, en Colombia, que, bueno, era para luchar contra el narcotráfico, pero también querían instalar un sistema de radares en la Amazonia para controlar la Amazonia sobre pretexto de lucha contra el narcotráfico. Bueno, algo raro siempre hubo en este tema y lo que ocurrió es que la guerra contra las drogas, como muy bien dijo Kofi Annan, en realidad se convirtió en una guerra contra las personas, contra los consumidores, contra los pequeños productores, y lo único que generó este enfoque prohibicionista y de guerra contra las drogas fueron más víctimas que lo que ocasionan las drogas mismas. La perspectiva de derechos humanos es inevitable. En las 3 convenciones de fiscalización de drogas no se menciona una sola vez la palabra derechos humanos. Sin embargo, el desarrollo de las políticas públicas y del sistema internacional ha demostrado que la vulneración de los derechos fundamentales de la persona, como la vida y la libertad, han estado en el centro del drama del problema de las drogas. No se puede tener una política pública de drogas o de cualquier cosa que no respete los derechos humanos. Y Uruguay ha sido enfático en los organismos multilaterales. Es más, antes de innovar y reclamar nuestro derecho soberano a la regulación del mercado del cannabis, en el 2008 nosotros debutamos en la Comisión de Estupefacientes promoviendo una declaración de debida integración de los instrumentos de derechos humanos con la política de fiscalización de drogas, que fue realmente muy resistido por muchos países, porque en nombre de las drogas se supone que se puede hacer cualquier tipo de barbaridad. Aplicar la pena de muerte, aplicar penas totalmente desmesuradas respecto a lo que se ha cometido. Entonces,
es inevitable y se va afirmando que el derecho internacional de los derechos humanos es un eje central de la política de drogas. Bloque latinoamericano conformado por México, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Uruguay, intentaron y de alguna manera lo han logrado no quebrar el prohibicionismo, que es duro y puro y es muy fuerte en el mundo entero, pero sí incorporar una perspectiva de salud pública, de derechos humanos y de desarrollo, en base incluso al aporte que hicieron otras agencias de Naciones Unidas y en base a las evidencias que dan el hecho que el centro del problema de las drogas son las personas y no las sustancias. Durante mucho tiempo el prohibicionismo se basa en centrar el problema en las sustancias. Y las sustancias, todas las sustancias que han sido reguladas de diferente manera, porque hay regulaciones de tipo religioso, como en la ayahuasca, que no generan problemas, o el uso médico y científico que las propias convenciones pretenden salvaguardar, como el uso, el buen uso de los opiáceos. Digo el buen uso porque ahora hay un problema en Estados Unidos grave porque la industria farmacéutica no está regulada. Es decir, el problema de las sustancias es el problema de los hombres y mujeres que vivimos en comunidad y cómo regulamos, bueno, sustancias que tienen riesgos, no solamente las de circulación ilícita. Tenemos problemas con el tabaco, tenemos problemas con el alcohol y tenemos problemas con los medicamentos que la industria farmacéutica a veces promociona, como recientemente en Estados Unidos, para hacer ganancias. Bueno, el problema de los mercados es que si los dejamos a la libre albedrío del mercado, vamos a tener problemas con las sustancias psicoactivas o con cualquier otra cosa. Entonces, es un problema de salud y es un problema de salud pública, sin lugar a dudas. En materia de impactos a nivel de la salud pública, todavía no tenemos insumos como para poder dar una respuesta. Tenemos la expectativa de que en el correr de este año se esté publicando resultados de la 7ª edición de la encuesta en hogares sobre uso de drogas, que no solamente sobre cannabis, sino sobre todas las drogas, va a dar un panorama de prevalencias, de intensidad de uso, de medios de acceso, etcétera, que es, si se quiere, la herramienta de monitoreo más robusta que tenemos para poder brindar información. En el 2005, primer gobierno de izquierda, teníamos una alarma social instalada con el auge de la pasta base de cocaína y el consumo de la pasta base de cocaína. Hicimos una estrategia para enfrentar el narcotráfico. También hicimos una estrategia para cubrir un aspecto muchas veces olvidado, que se refiere al lavado de dinero. Uruguay era en el 2005 no solamente el imperio de la pasta base, era el imperio del lavado de dinero. Esto es una cara oculta que muchas veces no se muestra porque es preferible mostrar a los pibes chorros que están drogados y centrar la alarma social allí, pero
el daño social y económico que hacen los bancos y las sociedades anónimas y gente de mucho poder lavando dinero y sosteniendo el circuito del narcotráfico es, digo, igual de pernicioso. La marihuana legal y todo eso forma parte de un espectáculo. Pero en el fondo lo que hay es que estamos demostrando que al narcotráfico se lo puede combatir de otra manera, menos violenta, mucho más inteligente, que estamos asegurando un espacio de salud para los consumidores, porque los consumidores y usuarios uruguayos están consumiendo un cannabis inmejorablemente mejor que el prensado paraguayo que vende el narcotráfico, por precio, por calidad, porque viene con CBD, es decir, está pensado para reducir daños en términos de salud. Entonces, eso es lo importante de la regulación del mercado del cannabis en Uruguay, que está demostrando que se pueden controlar y fiscalizar las sustancias psicoactivas de otra manera, que se puede tener una política pública en drogas que no renuncie a la aplicación de la ley, porque la aplicación de la ley es inevitable en estos casos. Pero la ventaja es que en términos de aplicación de la ley, el Estado va a poder concentrar la fuerza de la ley en lo que verdaderamente importa, que son las organizaciones criminales organizadas, que se dedican a muchas cosas además de las drogas. La regulación del mercado del cannabis es el primer paso para crear un consenso mundial en la que todas las drogas estén reguladas de otra manera. Las drogas no están aparte de lo que vivimos cotidianamente y de los objetivos de desarrollo social y económico que se plantean las comunidades. Porque las drogas no son ni buenas ni malas. Los que hacemos acciones buenas y acciones malas somos los hombres y mujeres que vivimos en comunidad. La morfina no es ni buena ni mala. Puede ser mala porque hay personas que empiezan a depender de ella, pero los opiáceos como la morfina traen grandes beneficios al ser humano porque calman el dolor. Entonces hay que ver cómo el Estado lo regula y cómo los seres humanos aprendemos a regular y a gestionar los riesgos de las drogas como de cualquier cosa. El amor también es un riesgo. Y también tenemos que saber cuándo nos convertimos en adictos y en dependientes de un amor maligno y cuándo gozamos de otra manera eso que es tan bonito y tan necesario. No estoy comparando amor y drogas, pero podemos pensarlo de alguna manera así. La regulación en Uruguay es consecuencia de dos factores. Uno es la integralidad en la concepción del fenómeno drogas y en segundo lugar es la defensa irrestricta del derecho internacional de los derechos humanos como rectores de la política de drogas. Entonces, eso es lo que me ha vinculado a esta idea de regulación que fue impulsada y promovida por muchos actores. Y acá se confluyeron varios astros, ¿no? Se alinearon muchas estrellas en un solo momento, ahí en el año 2012,
que algunas vienen del campo de lo social, ¿no? En el Uruguay, a partir del año 2001, surgen algo que se llama como los movimientos canábicos, ¿no? Que son grupetes, ¿no? De no mucha gente, 10, 15, 20, los más grandes, pero muchos, ¿no? Que plantean el tema de la legalización del autocultivo como mejor forma de combatir al narcotráfico. Estos grupos se juntan en determinado momento y empiezan a tener mayor incidencia en la agenda pública. Empiezan a hacer fumatas públicas, ¿no? Algunas en la Plaza Independencia, se empieza a festejar en el Molino de Pérez la fiesta internacional por la legalización de la marihuana y demás. Y esto genera una opinión pública favorable. En el año 2010 se da un hecho muy importante desde mi punto de vista para el sistema político, porque los 4 partidos en aquel momento con representación parlamentaria, ¿no? El Partido Blanco, el Partido Colorado, el Partido Independiente y el Frente Amplio, presentan proyectos para regular de alguna manera, legalizar ciertos aspectos del mercado de cannabis. Y eso es muy importante, porque eran propuestas muy diferentes. Una la presentó Luis Lacalle Pou, siendo diputado. Era una propuesta bien neocom, ¿no? Muy abierta desde el punto de vista económico, muy cerrada desde el punto de vista de los derechos, ¿no? Porque decía, bueno, puede plantar cualquiera con la condición que no la venda. Puedes tener 10.000 plantas si querés, pero si vendés una, vas preso y te aumento las penas. Entonces, era tramposa esa solución. La derecha ya estaba en la campaña por bajar la edad de imputabilidad, en una campaña centrada en los temas represivos fuertemente, muy importante, y ahí el gobierno tenía que tomar una decisión, cómo encaraba este fenómeno, ¿no? Y se daba una cosa que es sintomática, que tiene que ver con lo que vos decís en relación comparativamente con Río, San Pablo, otras ciudades que tienen mucha criminalidad. En Uruguay, en el año 2008, la criminalidad era de 5 crímenes violentos cada 100.000 habitantes, ¿no? Inexistente, ¿no? Muy bajo. Mismos niveles que Canadá, que Chile y Cuba. Estábamos entre el lugar 1 y el lugar 3, 4. Pero, ¿qué pasó en ese momento? ¿Y por qué tomamos ese momento? Porque en ese momento se da que la mayoría de la población empieza a tener una visión de futuro muy favorable para el Uruguay, ¿no? Cambian las condiciones de percepción de la sociedad con respecto a su futuro. Porque se dan mejoras significativas a nivel económico, un ciclo de crecimiento muy importante. Crecíamos al 6% en esos años, al 4, 5, 6%, ¿no? Se da la crisis global, ¿no? Y muchos uruguayos empiezan a retornar, ¿no? Después de casi 40 años expulsando población, Uruguay se empieza a convertir en un país de retorno y de aceptación de nuevos migrantes. Se da una situación diferente, ¿no? Los empresarios, por primera vez durante décadas, piensan que su futuro va a ser mejor que la actualidad, y lo expresan. Todas las encuestas de percepción que hace la Cámara de Industria, la Cámara de Comercio, las instituciones especializadas en chequear estos temas,
y la sociedad tenía una perspectiva de futuro mejor. En los años futuros, ¿no? La pobreza cae significativamente, ¿no? Estábamos en el 38 y cae al 20 en ese momento, ¿no? En el año 2011 por ahí teníamos, ya nos estábamos encaminando a una inflación de un dígito. Entonces todos los indicadores decían que iba mejor, pero sin embargo la criminalidad salta del 5 al 7%, con lo cual es un incremento del entorno del 50%. Y esto tiene mucho impacto en la sociedad. Entonces se le plantea al gobierno la necesidad de dar pasos significativos en el aumento de pena, mayor control. Hay un fuerte hincapié en esas cuestiones que tienen que ver con una visión de la derecha de que, bueno, aumentando la pena, aumentando el control, ¿no? Sociedades más restrictivas son sociedades más seguras. Y ahí el gobierno empieza a dar todo un debate, a tener un tiempo de reflexión. Entonces empezamos a juntar muchos datos, ¿no? Vinculados a la violencia. La principal causa de muerte en el Uruguay en los menores de 34 años son los accidentes de tránsito. Hay mucha violencia que está en el entorno de la sociedad, en los campos deportivos, ¿no? Entonces el tema en principio no eran las drogas, sino las formas de la violencia. El delito de alguna manera se vuelve más violento, entonces del hurto se pasa a la rapiña es cuando se hace un hurto con violencia y demás. Empiezan a haber una cantidad de aspectos que han cambiado la vida de la sociedad, ¿no? Entonces durante ese lapso de reflexión de un mes se elabora lo que es la Estrategia por la Vida y la Convivencia, que es un documento para mí muy importante del periodo de gobierno de Mujica, porque da un marco a todo un conjunto de medidas que se toman, dentro de las cuales una de ellas, la número 13 o 14, es la de regular el mercado de la marihuana. Pero ahí había un conjunto de medidas, con medidas sanitarias, ¿no? Vinculados a las drogas, darle prestaciones a todas las personas que lo necesiten. Estudiamos mucho ahí el modelo portugués, que en materia de drogas es un modelo muy potente. Y tuvimos esa reflexión. Y después, con respecto al tema penal y eso, se optó por aumentar las penas para los delitos de corrupción de los funcionarios públicos, ¿no? Que implicaban a los policías, ¿no? En vez de aumentar las penas a la población en general, se hizo una cuestión mucho más focalizada. Se empezó a trabajar todo el tema del tejido urbano, ¿no? Se desarrolló lo que fue el programa 7 zonas en aquel momento, 7 zonas más conflictivas de la ciudad, desarrollar plazas, espacios públicos seguros, donde pudiera haber diferentes acciones de convivencia social y demás. Se apuntó a todo eso. Bueno, esto que te decía, tuviera opciones de tratamiento para los usuarios de drogas, y una medida, la de regular el mercado del cannabis. Y bueno, y sobre esa base es que planteamos una propuesta que no era legalizar en sentido de dejar librado al mercado que regule las drogas, sino regular en el sentido de que existe un mercado libre, porque es un mercado sobre el cual el Estado no tiene control, y nosotros tenemos que marcarle una cancha en la cual ese mercado debe jugar. Entonces esto es regular. El concepto de regular es el que se aplica más precisamente a esta política, ya que no era penalizado el uso, no es penalizado el uso de sustancias psicoactivas por nuestro ordenamiento jurídico desde el año 1974. No es como en otros países, como por ejemplo Brasil y Argentina, que aún hoy está en sus textos legales y en su ordenamiento jurídico todavía ilegalizado o penalizado jurídicamente el consumo.
Aquí lo que había era que regular algo que no estaba penalizado por la ley y en la cual en la aplicación de la ley había distintos criterios según la convicción moral que la norma habilitaba a que el juez usara su convicción moral para juzgar una situación de tenencia de cannabis en este caso, no para su uso personal. Pero así hay procesamientos de personas con resultado de prisión con tenencia de cannabis de entre 10 y 100 gramos. En esa distancia que hay de unas cantidades y otras, todas con el mismo resultado de fallo judicial con prisión. Entonces esta ley lo que viene es a poner el foco en regular las actividades de un acceso seguro a algo que la ley ya no penalizaba antes, que era el uso de sustancias psicoactivas como parte de un acto personal privado que no ponga en riesgo a terceras personas. Lo que nosotros nos planteamos fue una forma de restarle al mercado negro una parte importante, nuestro objetivo, una parte importante del negocio del tráfico de drogas. ¿Por qué digo una parte importante y no toda? Porque es una regulación parcial. Y importante es porque la marihuana es la droga de mayor consumo, de mayor volumen de consumo. Vos tenés una base, que es la droga que más vendés, que es la marihuana, y después tenés menos clientes y menos cantidad, menos volumen de sustancia, pero que tiene un margen mucho mayor desde el punto de vista económico, como puede ser la cocaína, que vendiendo 5 gramos de cocaína es como si vendieras 1 kilo de marihuana. No exactamente, pero bueno, en esos términos. Y diciendo, bueno, primero separemos el mercado de la marihuana del mercado de otras drogas, como la pasta base y demás, así que la gente que va a comprar marihuana no se encuentre con la pasta base y como no hay otra droga, se lleva pasta base o directamente porque lo inducen o favorecen a que se vincule a esta otra sustancia. Eso implicaba, o el eje central, es decir, le queremos desarmar el narcotráfico por la vía de restarle mercado y hacer que sea una actividad cada vez menos rentable. Bueno, yo creo que en eso se está. Hoy no tenemos una evaluación final de esto, pero la podremos tener seguramente el año que viene, cuando hagamos las encuestas para contrastarla con las líneas de base que se hicieron en el 2014, pero nos va a dar en qué medida se ha avanzado en esto, ¿no? Lo que sí sabemos hoy, por ejemplo, que hay 27.000 personas ya entre autocultivadores, clubes y registros en las farmacias inscriptas para consumir cannabis, es que seguramente en el entorno del 45, el 50% del mercado más duro del cannabis se ha pasado a formas legales de acceder al cannabis, sea por la vía del autocultivo, por la vía de los clubes o por la vía de la farmacia. Dicho esto, lo que sí nosotros tenemos son algunas proyecciones de cuál es el impacto que la regulación del cannabis tiene respecto de las actividades del mercado ilegal de cannabis. Y la estimación que tenemos es que desde el inicio de los registros de cultivadores domésticos y clubes hasta el presente, considerando lo que se ha vendido de cannabis para fines recreativos en la farmacia, hay aproximadamente 25 millones de dólares de Estados Unidos que dejaron de ser administrados a través de redes ilegales de comercio de cannabis. En materia de impacto, o si se quiere, de retiro de mercado o de afectación del mercado ilegal, ese es un indicador que me parece interesante. Los regulatorios que inauguraron Washington y Colorado y después lo han seguido 8 estados en Estados Unidos y el modelo uruguayo tiene efectivamente semejanzas y diferencias. Voy a empezar por la diferencia más notoria.
Uruguay es un país con tradición estatista y el mercado regulado de cannabis tiene una fuerte presencia regulatoria de parte del Estado. No es un mercado libre, no es un mercado abierto ni en precio, ni en marcas, ni en competencia. Yo diría que esto depende de las tradiciones culturales e institucionales de cada país, no se puede dar receta. En la región hay políticas muy diferentes. La política argentina y la brasilera son muy diferentes a la nuestra. Entonces, de ahí devino esta idea del registro, ¿no? Que vos te tuvieras que registrar para poder solo vender a residentes. Entonces, si vos sos uruguaya de nacionalidad o residente uruguaya, tenés cédula uruguaya, o sos una residente que vino de Brasil y dice que va a vivir acá, bueno, al año podés comprar como cualquier ciudadano, pero no podés venir a hacer turismo, que es uno de los problemas que tuvo Holanda en el desarrollo de su política, ¿no? Muy cuestionada por Bélgica, por Alemania y por Francia, porque el turismo canábico, mucha gente va a comprar ahí, países pequeños en Europa, ¿no? Entran y salen, entonces van solo a Holanda a comprar cannabis. Y nosotros teníamos ese riesgo, toda la frontera seca con Brasil, que cruzás una calle y estás en el otro lugar. Si nosotros facilitábamos esto, íbamos a tener un problema político serio, ¿no? Y con Argentina lo mismo. Fíjate que estás a 50 minutos de Buenos Aires en Colonia, a 15 o 20 minutos en Fray Bento desde Gualeguaychú. Era una situación difícil de manejar. De esta política se ha focalizado en primer lugar poder completar las 3 vías de acceso para el uso personal adulto, o comúnmente llamado el uso recreativo. La primera que pudimos dejar habilitada fue los registros y la actividad del cultivo doméstico. Y enseguida a eso, los clubes de membresía, cuyo el único objeto que tienen los clubes de membresía habilitados por la ley es producir ese cannabis y repartirlo entre la cantidad de socios con una cantidad no superior a estos 40 gramos mensuales de los que habla la ley. Tenemos al final de esta primera etapa la consolidación del sistema de acceso al cannabis recreativo o de uso adulto con el 19 de julio de este año 2017 la inauguración del sistema de dispendio en farmacias. Hay una distancia de 1 año y medio entre una y otra porque costó mucho más dar las licencias de producción y que las empresas que compitieron por esas licencias de producción después de cerrado todo ese proceso empezaran su producción instalándose en un campo fiscal con una seguridad otorgada por el propio Estado, una seguridad perimetral, y que pudieran desarrollar la producción de esas variedades que el IRCA también tuvo la misión de poder seleccionar y poder entregarle la genética para que ellos la cultivaran, la desarrollaran y estuviera lista para ir a la dispensación en farmacia. Paralelamente a eso, los farmacéuticos que habían ido a reclamar en la discusión parlamentaria de que ellos eran el lugar natural para poder dispensar con seguridad una sustancia controlada con efecto psicoactivo, eso hizo mucho link, mucha
interacción con lo que los legisladores también querían, que no era mercantilizar esta sustancia, que es uno de los objetivos básicos de esta ley. Dar un acceso en condiciones seguras, pero sin mercantilizar el cannabis, porque podría ser tratado como un objeto común y corriente de mercado y podría, por eso, entre otras cosas, está prohibida la publicidad del uso psicoactivo y la no existencia de marcas ni de logos asociados a cada uno de los productores. Todo ese proceso de ingeniería y de desarrollo, sumado a lo que fue el software para proteger los datos de registro de las personas, fueron todas las primeras instancias de desarrollo y fue el foco que nosotros pusimos en resolver primero el acceso a lo que había sido el leitmotiv básico de esta ley en su inicio, poder separar el mercado del cannabis de otras sustancias para poder generar a este tipo de dinámica de uso unas condiciones más seguras y con menos riesgos, no solamente para la salud, sino también para la seguridad de las personas que estaban acostumbradas a ir a lugares más peligrosos a buscar este tipo de acceso. El proceso de selección de las empresas para producir para el sistema de dispensación en farmacias comenzó con un llamado abierto en el cual se presentaron 22 propuestas de empresarios, emprendedores nacionales y también de algunos extranjeros con capitales también en el exterior, y todos ellos compitieron de igual manera con propuestas y con estudio de antecedentes tanto técnicos como también de dos aspectos fundamentales sobre la cual ya la propia reglamentación había dispuesto, que era el estudio a través de la Secretaría Nacional de Lavado de Activos, ¿verdad? Antilavado de activos, que es toda una línea que el Estado uruguayo está fortaleciendo desde hace años en el control de las actividades de blanqueo de capitales o de lavado de activos, que estudiaba esa oficina, cada una de las propuestas, dos aspectos: el origen de los fondos y la composición de las sociedades. El llamado a las empresas se definió que no dependieran de las condiciones climáticas y por lo tanto tenían que ser bajo infraestructuras como invernáculos, y eso implica una inversión y eso implicaba también una producción a mayor escala que permitiera asegurar que el precio como variable crítica se aproximara al dólar y poquito que finalmente pudimos mantener hasta el final y poner a dispensación a $1.30 el gramo del cannabis, que es lo mismo o un poco menos que el mercado ilegal. Nosotros desarrollamos estudios no solamente de la composición química de la sustancia presente en el mercado ilegal, del nivel de psicoactividad que tenía, sino también estudio de los precios que se manejaban en el circuito ilegal. Por lo tanto, ese fue el parámetro de referencia para que el precio que nosotros fijábamos, por el cual tenía que llegar a la farmacia, el precio de producción, el costo de producción por el cual llegaba a la farmacia, era alrededor de $0.90. Y sobre ese precio competitivo tuvieron que presentarse las distintas iniciativas. Fundamentalmente la reglamentación dispuso que los clubes de membresía tenían que tener una serie de condiciones de seguridad, unas condiciones de infraestructura y unas condiciones administrativas de la afiliación de sus miembros que eran en el Correo Nacional, así como cualquier adquirente de cannabis tenía que ir al Correo Nacional a entregar, digamos, sus datos para poder eso estar figurando en un registro como dato sensible. La ley ya lo pone como dato sensible. Eso nos hizo interactuar con personas que llevan adelante, por ejemplo, sistemas de desarrollo de software para protección de esos datos, o también el staff de trabajo de la Dirección Nacional de Registros de nuestro país, para poder articular de qué manera más amigable, pero también segura, se podía llevar adelante esa actividad para brindar las mayores garantías a las personas.
través de una inspección, puede habilitar una sede para un cultivo de un club de membresía, cuyo único objeto es producir y repartir ese producto entre los miembros. Pero parece una actividad simple, pero tiene que tener unas garantías, no solo para las personas que integran el club, sino para el entorno comunitario donde se inserta un club. Un club de membresía, por eso hemos consultado experiencia de los clubes sociales de cannabis en España, en el País Vasco, en Cataluña, y informándonos acerca incluso de cómo ellos le pusieron algún tipo de norma a esta actividad. Bueno, definimos que esos clubes no podían tener una fachada ni una cartelería que identificara que ahí hay un club social de cannabis por los aspectos de seguridad. Ahí hay toda una línea de asesoramiento que recibimos de integrantes también, hasta del propio Ministerio del Interior, para poder disponer de una serie de condiciones mínimas, y también otras tenían que ver con las buenas prácticas de ese cultivo para que los productos que se entregan cumplan con algunas condiciones mínimas para que eso a nivel de la salud cumpla los objetivos de la ley, que es reducir los daños asociados al uso del cannabis psicoactivo. Bueno, la actividad de los cultivadores era una actividad ya preexistente a la ley de regulación, y además había dos iniciativas en el Parlamento que seguramente, si no hubiera estado esta iniciativa, se hubieran aprobado. Por lo tanto, siendo una actividad que ya se desarrollaba y desde 1974 nuestro país no penalizaba el uso, estaba en ese marco gris de interpretación la situación de personas que cultivaban para su propio uso personal. Esto lo que le dio fue las garantías para que esa actividad, registrándose y estando dentro del sistema regulado, se desarrollara con total normalidad. Uno de los objetivos de la ley es la normalización del uso del cannabis a través de reglas y a través de seguridades que da el propio Estado para que esa actividad se cumpla en términos pacíficos, de convivencia. La población uruguaya ha ido cambiando su evaluación respecto a esta política pública. Esta es una política que se sancionó a nivel parlamentario con una mayoría bastante robusta de la población en contra de la iniciativa. Aproximadamente 3 de cada 4 ciudadanos tenían una opinión negativa sobre la regulación del mercado de cannabis. Y eso fue así hasta, se podría decir, mediados del año 2017. A mediados del año 2017 se puso en marcha la venta en farmacias, se puso en marcha la tercera vía de acceso a cannabis recreativo, y es la vía más masiva y la vía que tuvo mayor visibilidad local e internacional y captó más la atención de la opinión pública. Y sobre fines de ese año, las encuestas de opinión pública empezaron a mostrar un cambio en esa tendencia de evaluación negativa, y más recientemente lo que muestran los estudios es que hay una leve mayoría de la población que está de acuerdo con el cambio de regulación, el cambio que impulsó la regulación del mercado de cannabis. Las hipótesis que hay detrás de ese cambio a nivel de opinión pública en un plazo tan corto, creemos que tienen que ver con la forma en la que se está implementando la política pública, y fundamentalmente con el hecho de que, por un lado, va pasando el tiempo, las personas acceden a más información y pueden entender mejor cuál es la estrategia que se está desarrollando en Uruguay, y por otro lado que la implementación permitió instrumentar esto sin que muchos de los temores vinculados a violencia o a
crímenes contra la propiedad de, por ejemplo, las farmacias, o a problemas de convivencia o problemas de salud pública que podrían llegar a darse inmediatamente en cuanto esto tuviera un canal legal de acceso. Ninguno de esos, si se quiere, temores se corroboraron en la práctica, y uno puede decir que no ha habido ni un solo episodio de crímenes contra la propiedad, de hurtos o rapiñas en las farmacias que venden cannabis, ni contra los vehículos o las empresas productoras que cultivan y distribuyen cannabis, o sea, en toda la cadena no se han corroborado ningún episodio delictivo, y eso creemos que puede ser en buena medida base para que la opinión pública haya ido cambiando su percepción. De cómo nos vaya en los próximos meses, los próximos años, dependerá de que esto se mantenga o se revierta. Respecto a la banca internacional y a las limitaciones que le ha puesto al Uruguay, hay que centrar bien cuál es el problema. El problema está centrado en lo que se llaman las corresponsalías internacionales que operan en territorio norteamericano. Las corresponsalías internacionales es el mecanismo que tienen todos los bancos, incluso el Banco Internacional, para hacer sus cambios en dólares. Es decir, que yo para obtener divisa internacional necesito tener un corresponsal con sede en Estados Unidos. Pueden haber otras con sede en Suiza, pero la mayoría están en territorio de Estados Unidos. Sin embargo, los primeros en comunicar su oposición fue el Banco Santander, que yo creo responde a una lógica ideológica muy conservadora, porque reaccionó cuando esto fue noticia mundial. Es decir, cuando empezó a conocerse en los canales que en Uruguay se vendía marihuana, se veía en los noticieros además las colas de usuarios que además no respondían al estereotipo que se había tratado de imponer. No era una banda de zombies que asaltaban las farmacias, había ingenieros, señoras mayores, muchos jóvenes también, obreros de la construcción. Yo eso le asigno mucha importancia, porque el impacto fue que, bueno, pero se puede hacer de esta manera y no se produce ningún terremoto. Y el hecho está que a 6 meses de instalación de eso no ha pasado nada más que los usuarios no recurren al narcotráfico y van a las farmacias. Es bastante absurdo que el Banco Santander, que ha sido acusado y multado varias veces por hacer lavado de dinero del narcotráfico en Brasil, en Argentina, el HBC en Estados Unidos, se preocupe por una farmacia de un barrio pobre de Montevideo, en Malvin, porque está vendiendo cannabis regulado, que tiene una trazabilidad que no tiene ningún otro comercio. Más allá de eso, lo que ha hecho nuestro gobierno es, hace un par de años, organizar una misión con el prosecretario de la Presidencia de la República y el presidente del Banco Central para reunirse con autoridades de los Estados Unidos y entender, permitirles conocer la experiencia uruguaya, el conjunto de aspectos que regula el marco de la legislación del cannabis en Uruguay, la serie de controles que tiene en materia de antilavado, para limitar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, la actividad del cannabis en Uruguay y todas las garantías que brinda el Estado para que esta actividad se pueda instrumentar sin cruzar capitales que puedan tener un origen dudoso.
hace poco, este año, el prosecretario de la Presidencia también encabezó una misión, esta vez a Canadá, donde además de trabajar con el gobierno, estuvo trabajando con operadores del sistema financiero canadiense, bancos importantes que están brindando servicios, y bueno, a la industria del cannabis, y eso nos permitió conocer un poco cuáles son los recursos con los que se ha manejado Canadá para no enfrentar los mismos problemas o las mismas restricciones que se enfrentan en Uruguay, y eso nos ha ayudado a organizar algo de agenda para el desarrollo de esta actividad. Pero es una agenda que avanza lento, que depende de la participación de muchos actores públicos y privados, locales e internacionales, y que tenemos la expectativa de que más temprano que tarde se pueda modificar. Pero lo cierto es que hoy no ha habido cambios sustanciales sobre las limitaciones que tienen los operadores del sistema. Los grandes y los chicos están enfrentando las mismas restricciones para acceder a los servicios de los bancos. La droga nacional por excelencia.